Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Tercer y último bloque, seguramente no se movieron de sus sillas, de sus sillones y están cómodos, como cada viernes, compartiendo con nosotros la noche del 2, todos los viernes tratando de llegar a ustedes con información, bueno, el viernes pasado estuvimos con unos matrimonios preciosos, estuvimos con ellos y compartimos la noche con ustedes, con historias de amor, con 50, 60 años de casados y todo lo que ello significa en la vida de una familia, ¿no? Este viernes quisimos llegar a ustedes con información que tiene que ver con la prevención. Carlos Soña, en este último bloque, hablando de la prevención sobre el abuso infantil, un tema por más delicado. Una de las cosas Sí. porque como ya vamos terminando, no dejar de aclarar esto. Una de las formas de prevenir es trabajar la estima del niño. Muchas veces cuando nos enojamos somos muy propensos a hablarles mal a nuestros hijos de ellos mismos. Entonces nosotros tenemos que aprender a desaprender esos malos hábitos y conductas para empezar a aprender a llenar nuestro lenguaje de cosas buenas para sembrar en ellos y que eso bueno que se siembra den resultado. ¿Cómo qué palabras se le...? Recordarle al niño que él es único, él es irrepetible, es una persona llena de conocimientos que tienen que en algún momento activarse, que él es amado, que tiene propósito, que es una persona con un potencial extraordinario y que va a llegar a ser lo mejor, la mejor versión de sí mismo. Entonces, es ir trabajando en él, ir trabajando en el amor propio, en lo importante que él es. Un niño que se sabe que es importante, un niño que sabe que tiene una estima saludable, porque sus papás le hablaron bien, porque le enseñaron que es interesante, es un niño que va a tener recursos para defenderse. Va a tener Un niño, seguridad. sí, se va a poder plantar frente a situaciones y decir no. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a empoderar a nuestros niños en las cosas buenas, en lo bueno que ellos son. Otra de las cosas es enseñarles a comunicar, y eso, hablamos de la comunicación, se aprende en casa. Enseñarles a hablar, preguntarle cómo fue tu día, qué hiciste, a quién viste, con quién charlaste, es sumamente importante. Enseñarles a manejar el tema de las emociones, cuando están enojados, permitirles que ellos puedan expresar, que ellos puedan gritar, que ellos puedan llorar, que puedan hablar de sus frustraciones, ¿sí? Y ese ámbito es en la casa. Enseñarle que la correcta sexualidad, que cada parte de su cuerpo ha sido creada por Dios y es importante. Nosotros le enseñamos a los niños a partir de los 2 años, público y privado. Claro. ¿Sí? Que hay partes en su cuerpo que son públicas y hay partes que son privadas. Las partes privadas son solamente para ellos, las pueden tocar solamente ellos y están tapadas. Y las partes públicas son las que pueden compartir con otro. La mano, la cara con un beso en la mejilla, pero siempre poniendo un límite. Sí. Entonces, cuando tenemos una estima correcta, podemos poner límites. Otra de las cosas es enseñarle a defenderse. A veces caemos en el error de decirle a los niños que se tienen que aguantar. No, los niños deben aprender a defenderse, no a responder con violencia. Claro. No tiene nada que ver con eso, pero ellos pueden aprender a defenderse. Le tenemos que enseñar normas de seguridad a ellos. No te metas en lugares solos, que siempre con vayas desconocidos, acompañado, no hables con personas que no conoces, con desconocidos, no vayas a invitaciones, o sea, si un amigo te invita a ir a un lugar y vos sabes que los papás no saben, no vayas, no lo hagas. Y si estás en una situación que no te gusta, porque vos te sentís que esa situación te invade o no te gusta o te da miedo, podés gritar, podés correr,
podés buscar llamar la atención y nadie te va a retar ni te va a decir nada porque está bueno. Entonces, somos nosotros los que vamos armándoles a nuestros hijos ese aparato de protección. Y otra de las cosas muy importantes y que no hemos desatendido tiene que ver con el acceso a Internet y a los teléfonos celulares que le damos a nuestros hijos. Lastimosamente, ponemos herramienta en manos de nuestros hijos que todavía no tienen la capacidad muchas veces para manejar tanta información que anda dando vuelta. No solamente de esto de que hemos visto en este último tiempo de los contactos a través del Facebook, de Facebook, de WhatsApp, de los celulares, sino también esto de poner a los chicos frente a ellos, como vos decías, Sonia. Tanta información que a veces nosotros no podemos frenar, ¿no? Claro. Tenemos que, la verdad que es tremendo, ¿sí? La computadora, donde vos sabés que se sientan y no sabés dónde googlean, tenés que estar pendiente de dónde se meten, de ver los historiales o ir frenando. Exactamente. La verdad que es un trabajito, sí. Es importante, hablando del tema de la comunicación, de la computadora, en el grupo familiar, en forma negativa que los chicos tengan una computadora en el dormitorio. La computadora en la casa tiene que estar en un lugar público donde todo el mundo lo vean, donde se lo pueda controlar, ¿sí? Poner algún mecanismo para evitar que entren las famosas pornografías, ¿sí? Un controlador, ¿sí? Y controlar el celular. El celular, la criatura no se tiene que ofender si el papá viene, le revisa, le controla, ¿sí? Porque el padre tiene que saber dónde se mete su hijo, con quién habla, con quién se comunica, ¿sí? Es una forma de cuidarlo. Y que a veces ellos se enojan porque no les gusta, porque invadís mi privacidad. No importa, papá, no importa, lo tenemos que hacer por amor. Eso también es amor. Invadir la privacidad a veces es amor. Hay una persona que dice, más vale que ellos lloren ahora 5 minutos a que nosotros como padres lloremos toda la vida después. Sí, es así. Algo más para recordar en cuanto a la prevención, chicos, esto de ir educándose entonces como familia, como padres para poder educarlos a ellos y fomentar mucho el tema de la red comunicacional, ¿no? Exacto. Exactamente. Y ser controlador de los lugares donde se mueven nuestros hijos. Sí, ser controlador. Y alguna recomendación, los matrimonios que trabajan los dos, y si tienen bebé, que no pueden defenderse, que no pueden hablar, no es bueno que los lleven a guardería hasta que ellos no puedan comenzar a defenderse, a hablar o informar de lo que les sucede. ¿Sí? Tener esos controles a veces no, pero tan desconfiado. En realidad hoy, con todas las cosas que van pasando, está todo tan revolucionado, tenemos que aprender a usar las normas de seguridad. Las guarderías que decía Carlos, a veces asesorarnos que estén habilitadas legalmente, quiénes son los responsables, quiénes son las personas que están trabajando allí. Nosotros nosotros tenemos nietos y nosotros adoptamos esta actitud. No va a ir a una guardería, no va a ir a jardín hasta que él no aprenda a hablar y él pueda comunicar o expresar las cosas que le están pasando. Entonces, eso también nos da a nosotros la certeza de que ante cualquier cosa que ocurra, él nos va a contar. Y algo que también que impone, que se usa mucho en la familia, las famosas pijamadas. Las famosas pijamadas. No más pijamadas. Su hijo, usted, como dice Sonia a veces, cara vemos, corazones no conocemos. ¿Sí? No es bueno que un niño vaya a dormir a otro lugar, para eso tiene su casa, su contención familiar, su familia para ir a dormir. Qué difícil, ¿no? Porque es un tiempo tan veloz, con tantas cosas nuevas, con tantos hábitos y costumbres, que a veces es como, insisto, un trabajo o
de ir corrigiendo algunas cosas, Claro. o adecuando algunas cosas, o es también El problema no está en ir corrigiendo, porque permanentemente vamos aprendiendo cosas e incorporándolas. Sí. El problema está cuando nos hacemos los desentendidos y no queremos tomar ese compromiso de chequear todas estas cosas. Ujú. El tema de las pijamadas, que me pareció espectacular que Carlos lo hablara, porque después vemos resultados, o sea, en la labor que nosotros hacemos, generalmente con familia, que es el ámbito donde trabajamos, y vamos recopilando experiencia, y muchas cosas suceden en esas famosas pijamadas, ¿sí? Los chicos están inundados de información. Los videos que ustedes busquen, que ustedes piensen, y hasta lo que no se imaginan, están pululando en internet. Sí, porque uno queda fuera, ¿no? Del Exacto. mundo de ellos a veces. Y el llamado a atención a los papás, a los abuelos, a quien tenga hijos y esté criando, aprendan a manejar una computadora, aprendan a ver el historial, aprendan cómo se maneja un internet. Hay sitios que están, no recuerdo ahora el nombre, pero es que es un sitio en internet que es como un sitio secreto, donde los chicos pueden entrar, pueden chatear, no saben con quién, y no figura si uno no va exactamente a ese lugar, porque es como un lugar secreto. No, sí, hay cosas que, imagínate, yo leí esta semana con respecto a la educación, de cómo los docentes tienen que ir todo el tiempo avanzando en los conocimientos estos tecnológicos, porque es como que para no quedar en desventaja con los chicos que tienen la información en segundos, ¿no? Como van En un avanzando. clic. Imagínense los padres, nosotros, que algunos no somos profesionales, ni mucho menos, entonces, cómo tenemos que ir, ¿no? Para no quedarnos atrás, ir avanzando junto con ellos en la medida que podemos. Exactamente, sí. Pero bueno, Por eso el hacerlo. tema de controlar la ubicación de la computadora. Notebook en el comedor, ningún tipo de computadora en los dormitorios, tanto notebook, tanto las computadoras de escritorio, en lugares donde Todos se lo tengamos pueda acceso. controlar y todos tengamos acceso a ello. Y Es la está forma además, de está controlar. además también, también la televisión, ¿no? Que la verdad que también es una herramienta hasta a veces muy nociva para los chicos, ¿no? Sí. Tenemos que estar también, la verdad que son tiempos donde los papás no solamente tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas en la casa, sino también tenemos que ocuparnos de manera full time de Ser nuestros filtros. hijos. Ser Sí, filtros. ser especie de arqueros, ¿no? De ir, y por ahí usted está escuchando y usted dice, ay, pero es mucho, es extremo. Y lo que pasa es que los tiempos actuales y lo que nos está pasando quizás necesita que nosotros como papás y como adultos vayamos aceitando todo el mecanismo familiar, corrigiendo, formándonos, desaprender, como decía Sonia, para volver a aprender, porque si hay algo que no está funcionando es porque estamos haciendo mal. Así es que es el momento, me parece, de que más allá de todo lo que a veces tenemos que aceptar, porque es el ritmo, porque también ir adecuándolo para poder cuidar a nuestros hijos, ¿sí? Para cuidar su cuerpo y también su psiquis, sus emociones, ir aprendiendo todos juntos, a que son nuevos tiempos y la familia tiene que ir también en ese ritmo actual, aprendiendo a ser una familia distinta para estos tiempos que a veces nos asustan. Estamos llegando al final. Muchísimas gracias, Carlos, Sonia. Bueno, Muchísimas gracias por invitarnos y por abordar este tema, que es un tema difícil, pero es un tema que está en la actualidad. Nosotros seguimos aprendiendo, capacitándonos, aprendiendo, tomando herramientas, porque creemos que podemos ir cambiando la realidad de esta tierra. Nos interesa esta tierra porque vivimos acá, nuestros hijos y nuestros nietos están siendo educados acá, queremos dejarle algo mejor. Y algo mejor se puede construir solamente a través del compromiso y el hacer. Así que te damos gracias por este espacio y bueno, queda abierta para Sí, poder para luego una próxima. Sí, Carlos. Sí. sí, como Sonia también dijo, muchas gracias por habernos invitarnos.
por haber abordar este tema que es muy difícil abordarlo, ¿sí? Y poder llevarlo a las familias, ¿sí? Y que lo puedan usar, porque hoy lamentablemente las familias muchas veces buscamos, como hoy decíamos al principio, Sí. la comodidad. Bueno, los chicos van a la escuela, los chicos van a la escuela, ya, con eso ya está. Y no, y hoy vemos que va mucho más allá de eso. Vemos los resultados de esos hábitos. De esos Sí, tan hábitos. cómodos de lograr. Exactamente. Que a veces tenemos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Una noche distinta, como cada viernes, distinto aquí en el 2. Nos estamos despidiendo. Nosotros tenemos que decirles que no se vayan. Están desde las 8 ahí sentados con el noticiero. Siguen con nosotros en Más que mis palabras y les decimos que se queden con lo mejor de la noche, con Richard y Andrea. Vienen en un ratito con la música y para despedir esta semana intensa y recibir un fin de semana de descanso. Ahora sí nos estamos yendo. Muchísimas gracias. Gracias a Cristian, a Gustavo y el próximo viernes, cuando su reloj marque las 9 de la noche, es el momento justo para encontrarnos en una nueva edición de Más que mis palabras. Ahora sí, buen fin de semana y una semana de buenas noticias.